Luego discute algunas explicaciones alternativas. Una es la de Pavlov. Pavlov decía que la inhibición, el cambio, en el experimento voluntario que estuvimos viendo el otro día, las conclusiones. Pavlov decía que el aprendizaje inhibitorio no era tan potente como el excitatorio. La señal de no ocurrencia de algo no era algo que ha marcado fuertemente, entonces a lo mejor cualquier modificación, por ejemplo, un contexto que en principio es neutro, podría hacer de inhibitorio, ¿no? Pero claro, él lo rebate diciendo que aquí los contextos no eran nuevos, los conocían, por lo tanto ya no se condicionaban. Entonces, la misma explicación le sirve para otras alternativas, explicaciones alternativas que él mismo propone o que podrían ocurrir. Esto al final aparta discusión. O sea, la desinhibición pavloviana, diciendo que era más frágil la inhibición, pues no ocurre porque el estímulo ya no era nuevo, era muy conocido, no puede hacer ningún efecto nuevo. ¿Qué más? Que el contexto podría ser un estímulo condicionado o inhibitorio, excitatorio, también lo evita con la exposición previa y dándoles agua en todos los contextos. Acordaos que en las primeras fases pasaban por todos los contextos y bebían agua. Por lo tanto, y no se encontraba que bebieran más en un contexto que en otro, o sea, no había ningún condicionamiento respecto al agua. Ningún contexto por sí mismo tenía una actuación diferencial con el agua clara y con el agua con sacarosa. Por lo tanto, la equiparación metodológica de conocer todos los contextos también quita otras respuestas alternativas, ¿no? Del contexto que ya lo hemos explicado. Y comenta que normalmente se encuentra que la renovación ABC es menos intensa que la ABA, por ejemplo. La ABA es yo vuelvo al lugar donde aprendí, el lugar donde me daban las descargas. Y a veces voy a un lugar nuevo, parece lógico el resultado, ¿no? Intuitivamente. Bueno, pues dice, sí que hay experimentos que han comprobado que a veces es más leve, pero no han probado todas juntas, ABA, ABC, ABD, para comparar la hipótesis de la teoría de Button que dice siempre que hay un cambio de contexto entre extinción y el siguiente va a haber una renovación equivalente. Entonces dice, si probáramos todos juntos en las mismas condiciones, con el mismo tipo de experimento, o sea, aversivos o lo que sea, podríamos dar una respuesta a eso, no con resultados parciales. O sea, lo que dice es una línea experimental futura para explicar por qué a veces sigue más. Según la teoría de Button, no debería ser más suave la renovación. La teoría decía, es el cambio de contexto de la extinción, las asociaciones que decíamos. Yo tengo un nodo asociado con otro y el contexto hace que se active el del aprendizaje, por lo tanto, cojo miedo, o el de la extinción se aparece del contexto de extinción, hace clac, se active este. No debería haber diferencia en diferentes situaciones. ¿No? Pues si fijáis la diferencia, es parte que queda para corroborar la teoría y lo deja abierto y luego nos dice la importancia, bueno, es una propuesta. Y luego como comentarios de la importancia que puede tener esto pues para la desintoxicación en drogas. Que por mucho que tú hayas ido al centro de desintoxicación o al terapeuta, ese es un contexto nuevo. Que cambies de amistades, ¿no? Rápidamente. ¿No? Y el contexto de extinción es ese. Cuando salgas de ahí, aunque cambies de amistades, como no estarás con el psicoterapeuta o en el ambiente de extinción, a veces vuelves a reincidir. Ya que habría que tenerlo en cuenta, y aunque sea llevarte, como decíamos con el niño y el osito, el niño y el osito se duermen. El niño se va a cazar 2 tíos, con el osito se duerme sin el osito no. ¿Qué hace el osito? Le trae el relajamiento, pero trae su propia casa. La seguridad. Pues a lo mejor el drogadicto se tiene que llevar algo de la terapia
algún sitio, algo de contexto de extinción para que la extinción siga teniendo, ¿no? Las terapeutas, cosas. Pues sí, ¿no? De verdad que con los chicos, no sé, se recomienda muchas veces eso, parece una tontería, ¿no? Que se lleve algo de casa. Y eso le da mucho valor. Bueno, es un condicionamiento. Bueno, pues con eso termino. Explica que haya mucha reincidencia. Y eso es el artículo. Como podéis ver, técnicamente tiene su cosa, pero la parte que nos preguntan, qué está probando, qué diseño ha hecho, qué resultados obtiene. Así que yo lo doy por terminado, pero si surge, podemos hablar. Entonces, vámonos al segundo capítulo Sí, el segundo del condicionamiento clásico, me refiero. O sea, el condicionamiento clásico vimos el primero que era qué es, diversos tipos, algunos resultados, y en el segundo vamos a ver los elementos uno por uno, cómo influyen en el resultado y las teorías que explican el por qué. Es así. 2 o 3 teorías, bastante técnicas, pero por eso mismo bastante lógicas y fáciles de entender. O sea, en esta asignatura no hay tantos datos como estructura lógica. Es una asignatura más técnica, científica. El adjetivo que hay que poner. Bien, primero, en la primera parte vamos a ver cómo influyen el hecho de que hemos dicho que el EC es un estímulo neutro. Cualquier cosa que en principio no genere una reacción especial, simplemente la percepción, la orientación, lo que sea. Y el EI decíamos que tenía que ser algo relevante para el sujeto, que le generara una reacción ya, previa. Pero aquí vamos a verlo eso en detalle. Vamos a matizar todo eso y vamos a ver que no es necesario que sea así, en un caso, y que obviamente los EC, ya dijimos también, son neutros hasta cierto punto. Todo nos orienta, todo nos está. Y los EI, pues ya veremos que se pueden incluso darle la vuelta. En general, factores de los EC e EI que influyen en el aprendizaje. En general, la intensidad, entendida como la magnitud del estímulo, la sensibilidad, la fuerza física, en el sentido que corresponda para cada estímulo, a mayor intensidad, mayor aprendizaje. ¿No? Siempre. Esa es la ley general. Ahora bien, la intensidad es una variable externa y objetiva. Nosotros hablamos mejor de saliencia como una variable interna y objetiva. ¿Por qué? No es lo mismo un sabor para una persona que para otra. No es lo mismo una descarga para una persona que para otra, dependiendo de la resistencia física que tenga. Entonces, la saliencia sería la fuerza con que el estímulo actúa sobre cada sujeto. Obviamente es consecuencia en parte de la intensidad, pero en parte también del sistema sensorial de esa persona, de la especie, el sistema sensorial de la especie. Nosotros somos seres audiovisuales, generalmente, en mayor parte. Los perros son más olfativos y así. Y de la situación, por supuesto, el hambre que tenga, por ejemplo. Entonces, primer factor, a mayor intensidad y o saliencia, teniéndola como otra cara de lo mismo, mayor intensidad del aprendizaje, mayor efectividad del aprendizaje. Pruebas, nos nombra unos cuantos experimentos en los que obtienen conductas más intensas con mayor descarga. Por ejemplo, el experimento de la descarga. Los nombro así por encima para que veáis que es una cosa muy simple si no la habéis leído.
Si yo te pongo una descarga y tú apartas la mano, medimos la distancia que apartas la mano y va aumentando en función de la descarga. Mayor intensidad de ley, mayor respuesta conductual. Así con otras muchas respuestas conductuales. La amplitud de la respuesta conductual cambia con la intensidad. Nos pone algunas, los parpadeos, el número de parpadeo, la flexión de la pata, lo que sea. Algunas fisiológicas también, la tasa cardíaca, en función de la intensidad mayor. También nos señala algún experimento, y por eso lo pongo aquí, por si acaso, recordad que también puede cambiar la forma de la respuesta condicionada. En este caso, cuando el estímulo incondicionado era comida, o cuando era agua, las palomas picoteaban como si comieran, o bueno, de formas diferentes que parecen ser asociadas con cómo comen, cómo beben. Y también el tiempo que se dedica a la respuesta. Puede variar en función del tipo de estímulo que utilicemos. O sea, otra medida de la fuerza de la pelota. Son 4 experimentos para ilustrar esto, ¿eh? No tiene mucha importancia ni mucha complicación. Luego, otra cuestión que tiene que ver con la intensidad es si ocurren unas cosas importantes, incondicionadas, o sea, con fuerza biológica. Si además de la descarga me dan un golpe o hay un ruido fuerte, obviamente estamos de alguna forma aumentando la intensidad. Aunque sea de diferente naturaleza, hay más intensidad y sigue la ley de mayor respuesta. Aquí está ahí. Con un límite. La descarga a partir de cierto punto, nuestro sistema sensorial, la reducción del dolor tiene un límite. Y, por ejemplo, sabemos que hay infrasonidos o ultrasonidos que no vamos a percibir nunca. Las luces, bueno, pues eso. El límite del sistema sensorial llega a un punto y normalmente tiene esa forma, ¿no? Nuestro sistema sensorial detecta las cosas que nos importan. Al principio va subiendo y luego va llegando a un punto al máximo que ya la reacción es muy parecida. El umbral del dolor. En cuanto siente un poquito de dolor, reacciona. Eso va aumentando, la reacción es muy potente. Pues llega un momento en el dolor intenso produce una reacción muy semejante, ¿no? Eso respecto a la intensidad. Segundo factor de los estímulos. La novedad. La misma ley. A más nuevo sea un estímulo, más probable será el aprendizaje. Tiene que ver con el estímulo condicionado. La orientación hacia algo nuevo es más probable y con el estímulo incondicionado la sorpresa de algo bueno o malo que produce una reacción que hasta ahora no se producía, hasta iba muy bien. Aquí nos matiza una cosa interesante, que es que el cambio de intensidad supone también una novedad. El que la descarga duplique la potencia o incluso que añadamos otro estímulo incondicionado no deja de ser una novedad. Pero en este punto tenemos la novedad sin hablar de intensidad, ¿no? La novedad que no supone un cambio de intensidad, sino la novedad por sí. Dos fenómenos. Y estos fenómenos son centrales en la asignatura. Recordad lo que son, que no es muy complicado, porque van a salir seguro de un sitio. Primero, la preexposición a cualquiera de los dos estímulos, tanto el incondicional como el incondicional, disminuye el aprendizaje. Y la preexposición se entiende por tener experiencias con ellos repetidas antes de la situación de aprendizaje. Lo traducimos. Si hay una señal que es muy habitual en mi ambiente, el día que prediga algo va a ser más difícil que yo me dé cuenta que si es nueva. ¿No? Si, yo qué sé, si... No sé qué inventarme, si me pasa lo mismo, menos ejemplos, pero... Bueno, tú ves siempre una luz en una casa o enfrente en la calle y que no te dice nada, no pasa nada. Un día esa luz te dice que va a caer una tormenta, cualquier cosa que te va a pasar algo malo, no te das cuenta, mucho menos que si la luz fuera nueva. Que si un día ves una luz y te cae algo de un tejado, esto, cuidado,
que si la luz estaba todos los días ahí. Parece obvio, ¿no? Lo que nos parece tan obvio es lo del oír, pero ahora lo veremos. Entonces, ¿por qué el hecho de que un estímulo, señal, neutro, sea familiar, impide o reduce el aprendizaje? La explicación más sencilla es economía cognitiva. ¿Para qué me voy a fijar en algo que no significa nada, que no es importante, que no indica nada? Lo borro, le dejo de prestar atención o bajo la atención. Esa es la explicación más teórica, más habitual. De hecho, es una explicación económica. Yo me fijo en lo que importa y dejo de lado lo que no importa. La preexposición me demuestra que eso no tiene potencia. La distingue de la habituación, aunque es lo mismo o muy parecido el efecto. En la habituación quiere decir que una señal que genera cierta respuesta de orientación, acabas por no verla de tantas veces que ocurre, no te fijas más en ella o no genera una respuesta. Claro, es parecido el efecto de que baja la atención, pero no es un aprendizaje. En este caso no está asociado a nada, ¿no? La habituación no supera, bueno, le llaman inhibición latente a la preexposición, con un nombre que puede confundir. Latente porque queda ahí, no se puede demostrar que un estímulo está preexpuesto hasta que no lo pruebas. O sea, tú lo pruebas en una situación de aprendizaje y funciona menos, latente. Y la inhibición es lo que puede confundir un poco, porque no es un condicionamiento inhibitorio. ¿Por qué no es? Si realmente después de la señal no ha ocurrido nada. ¿Por qué la señal? Bueno, es el viejo chiste. ¿Cómo era? Dice, ¿qué es esto? Un espantaleón. Dice, pues aquí no hay leones. Dice, ahí ves, que funciona. Claro, a ti te hace gracia el chiste porque dices, pero esto es lo que estamos hablando aquí. No es un condicionamiento inhibitorio. Ese cacharro, para ti, no espanta a los leones, por mucho que no haya leones. Esa luz no impide que caigan tejas, por mucho que haya luces. Bueno, pues no es inhibitorio porque no estamos en una situación de aprendizaje excitatorio, porque no hay leones. Si hubiera leones a menudo, el espantaleones sí sería efectivo, sería inhibitorio. Entonces, ¿cómo probamos que no es lo mismo el condicionamiento inhibitorio? Es preexposición al C. Pues porque si tú utilizas esa luz en un condicionamiento inhibitorio, la utilizas como señal de seguridad, funciona peor que si fuera neutra, que si fuera de cero. Y ha estado ahí siempre, nunca ha significado nada, ahora va a significar que no va a pasar algo y tardas más en aprenderlo, por lo tanto no era inhibitoria antes. Y también la prueba de sumación. ¿Cuál es la prueba de sumación? ¿Recordáis? Es muy sencilla. Y en el condicionamiento inhibitorio y un excitatorio. Y si el inhibitorio realmente lo es, amortigua el efecto excitatorio. Si hay una señal de alarma efectiva, cuidado, que cae en tejas, y la presento junto a la luz, si la luz fuera inhibitoria, diría, bueno, no será tan... Bueno, este caso no la prueba, no la supera. Al presentar ese estímulo que está ahí muchas veces con otro, no hace ningún efecto. No hace efecto inhibitorio. Por lo tanto, no es inhibitorio. O sea, a pesar de que después de ese estímulo no ocurre nada, no es incondicionante. ¿Por qué? Porque ese estímulo no es mejor para inhibir, para aprender inhibitorio, ni superar la prueba de sumación, o sea, no hace un efecto de restar a otro. También la otra prueba que decíamos, ¿cuál era? La de dificultad de adquisición. Para demostrar que un estímulo es inhibitorio, decíamos que ese mismo estímulo, puesto en una situación de aprendizaje, cuesta más. Porque hasta ahora señalaba que no, para que señale que sí hay que darle la vuelta. Cuesta un poco más. Y en este caso tampoco la superaría probablemente. Como ya es habitual, la preexposición, utilizarlo como señal luego tardas más en aprenderlo que si fuera nuevo. Bueno, nada, es muy técnico, pero es una pregunta que si tú la entiendes, vas a responder seguro. Y que si no la entiendes y no te acuerdas, te va a generar muchas dudas. O
sea, la predisposición al EC es inhibitoria, te pueden hacer. Ojo, no lo es. Y la prueba está ahí. Aunque sea una señal de que no va a ocurrir algo, no es una situación excitatoria. Bueno, la de ley. ¿Qué pasa si en el ambiente que estoy yo suelen caer tejas, suele haber descargas? Hablamos de negativos porque son más visibles, ¿no? O suelen caer bombas todos los días. Que en la situación habitual que yo vivo suele haber un estímulo incondicional, suele estar ahí. El malo que tú quieras, suelen caer bombas, ¿no? En guerra están cayendo en una ciudad todos los días. Que haya una señal que prevenga de eso, vas a tardar más en verla que si no cayeran bombas todavía. O sea, si el primer día que cae una bomba viene con una señal previa o tarda muchos días, aprenderás más en el primer caso que en el segundo. ¿Por qué? Porque es una situación peligrosa en este caso, no es el EC, que es neutro, es peligrosa. ¿Por qué no buscamos señales activamente? O porque dejamos de buscarlas cuando ya hay la descarga, no hay manera de evitarla, dejamos de buscar señales. Eso es lo que dice el dato. Pues probablemente por una explicación parecida a la anterior. No hay nada que la previva. Me voy a dedicar a otra cosa. Ya que la descarga va a venir, me voy a dedicar a buscar comida. ¿No? Ya es economía conductual. Lo asumes y te dedicas a otra cosa que también necesitas. Es como que el tiempo es limitado y lo limita. Ahora, hay otras teorías, por ejemplo, interferencia asociativa. Dice, una cosa que ocurre a menudo es un nodo neurológico que se activa a menudo y por habituación, ¿qué ocurre? Pues que cada vez la fuerza de activación es menor, soportas más las descargas y eso genera que la fuerza asociativa, es decir, la activación del nodo genera una propagación de la asociación, cada vez sea menos, pierde una especie de interferencia asociativa. Lo que ocurre a menudo es más difícil que luego lo asocies con fuerza con otras cosas. Forma parte del entorno o también efecto de memoria. Si yo recuerdo, a pesar de que haya una señal que me diga esto indica la descarga, sí, pero ayer no pasó eso y también hubo descarga. Es decir, comparando situaciones del pasado impiden que aprendas más deprisa. O dudas del aprendizaje actual y tardan más en aprender. Son unas teorías que explican un poco por qué ocurre. Pero la ley es la misma, ¿eh? A más experiencia previa con el estímulo incondicionado, peor va a ser el aprendizaje. O sea, tenemos de entrada dos leyes, mayor intensidad y o salincia más aprendizaje, más novedad, más aprendizaje, porque las dos cosas que hemos dicho de predisposición son disminuir la novedad. Bueno, segundo factor importante es qué tipo de estímulo estamos utilizando. Hasta ahora hemos dicho que el neutro era neutro, por lo tanto solo produce orientación, y el otro era importante biológicamente. Ahora vamos a definir eso con más detalle. Hemos dicho que el condicionamiento en general se suele clasificar en apetitivo aversivo, es el estímulo que utilizamos, el incondicional es bueno o malo. Hemos dicho que el incondicional tiene que tener relevancia biológica para que produzca una respuesta de por sí e individual, que el animal tenga hambre, que sea sensible. Por lo tanto, toda esta tipología depende de los genes de la especie. El que un EC y un EI sean efectivos depende, y que se puedan asociar entre sí, depende de los genes y la especie. Sobre todo el EI, ¿no? Es comida. Pero también el EC, en cierta medida, el hecho de captar o no captar un estímulo, sus sentidos están preparados para cierto tipo de estímulo. Hay un pequeño experimento que nos nombra, que dice que las palomas aprendían más rápido o reaccionaban más rápido al estímulo neutro cuando era una luz de diferentes colores que cuando era una luz en diferentes posiciones. O sea, utilizaron dos heces. Una luz de diferentes colores para señalar
sí o no, y una luz de diferente posición para señalar sí o no. Y aprender más rápido con los colores. O sea, la paloma es más sensible al color que a la posición. El EC también incide. La relevancia en el contexto natural. Si en el ambiente, ¿eso por qué? Pues porque es un hecho. Las palomas, el sistema sensorial de las palomas está preparado para distinguir colores. Probablemente, que es una hipótesis, es porque ellas para comer utilizan la vista para distinguir un grano de una piedra, se fijan en la vista, más que en el olfato de otra cosa, y van picoteando. Entonces, la posición no es tan importante para, por ejemplo, la conducta de comer. No me acuerdo con qué era el experimento, pero estas características, utilizar un grupo de palomas, la comida, ¿ves? Además está asociado con comidas de experimento. O sea, probablemente los colores sensorialmente estén más asociados con la comida para la paloma que las posiciones. De hecho, eso que decimos ahora, la relevancia, eso es la clave. La relevancia en el contexto habitual hace que yo ante una descarga reaccione, o sea, que sea más fácil que relacione una luz con una descarga y un sabor con un malestar estomacal, porque es lo que suele ocurrir en mi vida. Entonces, la relevancia en el contexto natural de las relaciones entre EC y I hace más probable el aprendizaje, como es de suponer, y el primer experimento es este que digo. En los animales los someten a malestar y sabor, descarga audiovisual, y luego lo cruzan. A un grupo, una luz, tenía un malestar gástrico, la asocian con un malestar gástrico. Y a otro grupo, un sabor, lo asocian con una descarga. Lo que es mejor, menor, cuando lo cruzan, cuando es directo, porque es una preparación natural. ¿De acuerdo? Ese es el primer experimento. Lo podéis definir más en detalle como viene ahí, pero es obvio. A un grupo le ponemos EC, un sabor, I, una descarga. Aprende, pero mucho más lento que si el EC es una luz, e I, una descarga. Y viceversa, con el sabor y el malestar. Segundo experimento. Las palomas condicionan con la comida como EI mejor con una luz y cuando hay una descarga con un sonido. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la paloma utilice la luz, o sea, la vista, para la comida y para la defensa utilice más el oído. Es decir, la paloma cuando se siente amenazada es cuando hay un ruido. Y de hecho, si las veis picoteando, haces así, salen volando, no te miran, salen volando. Entonces, el sonido está asociado a la conducta defensiva, por lo tanto la descarga. Y el más curioso, el de los humanos. En experimento, a los humanos se les trata de asociar una foto con una descarga. Condicionar, ver la foto y que tenga la respuesta como si fuera la descarga. Si la foto es de flores o de animales, hay diferencia. ¿Cuál se condiciona más fácil? El animal móvil. ¿Lo veis? Eso es. Y eso le llaman a la relevancia en el contexto natural, o sea, se explica por el sistema de conductas. ¿Qué ocurre en el contexto natural? Pues que hay siempre una secuencia. Yo veo el alimento, me acerco, lo picoteo, obtengo la satisfacción. Oigo el peligro, huyo, obtengo el tipo de conducta. Eso se llaman sistemas de conductas que se generan, que suelen ocurrir juntas y que están incluso genéticamente programadas en muchos casos. Pues es mucho más fácil hacer cualquier aprendizaje dentro del sistema que fuera, que forzar el sistema. ¿De acuerdo? Bien. Relevancia. Todo esto todavía con la relación EC-I. Vamos con la fuerza biológica. Pavlov supuso que un estímulo
que no tuviera fuerza biológica no podía ser utilizado como estímulo incondicionado. Sin embargo, hoy en día sabemos que no. Primero, por varios fenómenos. Primero, condicionamiento de segundo orden y superiores. ¿Qué quiere decir de segundo orden? Pues que el estímulo condicionado que servía de señal en el primer experimento, de alguna forma empieza a adquirir fuerza biológica, porque produce la misma reacción que la descarga. Mediante el condicionamiento le estamos añadiendo fuerza biológica al estímulo condicionado. Y obviamente lo podemos utilizar luego como el estímulo incondicionado en otro experimento. Y funciona. Pierde fuerza, pero funciona. Y en algunos casos la fuerza que pierde o es mínima o no la pierde. Pues por ejemplo, el ejemplo típico es el dinero. El dinero ni se come ni se bebe, pero te da una satisfacción muy parecida a comer y beber. Tiene mucha fuerza. Y porque es muy habitual, porque es muy potente, todo eso. Pero luego también podemos hacer condicionamiento de tercer orden. El dinero o el numerito en la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito o cualquier cosa que asociada con el dinero tiene un poder también muy potente, ¿no? Bueno, acordáis que hablamos de condicionamiento clásico, esa sensación de seguridad, de decir, bueno, el dinero muy bien. Eso es clásico. Quizás es la contraria, ¿no? La contraria. Bien. O sea, veis el experimento es fácil, ¿no? Lo que utiliza, la luz que predecía la descarga pasa a ser LI. Pongo un sonido y pongo la luz. Y como la luz da susto, el sonido también va dando susto poco a poco. En general, en el segundo orden de todo eso va perdiendo fuerza, porque la fuerza biológica, digamos que es prestada, pero ya de entrada negamos aquello de que la fuerza biológica es connatural o consustancial al estímulo, sino que se puede adquirir. Y se puede desneutralizar un estímulo o no. Bien, primero. Segundo, bueno, Pavlov eso lo admitiría, porque la fuerza biológica la va adquiriendo, pero lo que no admitiría Pavlov es el contracondicionamiento, que es que un estímulo con fuerza biológica se la quitemos mediante condicionamiento o incluso la revirtamos, la hagamos al revés. Por ejemplo, que una descarga nos resulte agradable. ¿Se puede hacer? Sí se puede. Asociándola con comida, con lo que quieras, le vas bajando la fuerza biológica y puede al final tener una sensación agradable. Es como el picante, al final, el picante, o el sabor de la cerveza, que al final dice, esto qué malo está, y luego no, ¿eh? No, a lo mejor no es el tonto, pero de hecho se hace experimentalmente, se le puede revertir. Eso se llama contracondicionamiento, que es a un estímulo con fuerza biológica determinada, contrarrestarla, utilizarlo como señal, por ejemplo, la descarga de que va a venir la comida, utilizarlo como EC y funciona como EC. Para Pavlov no podríamos utilizar un estímulo con fuerza biológica como estímulo neutro. Sí, el EI. Sí. Nuevos EI, diferente. O sea, la descarga en este caso no es EI, es EC. Pero Pavlov decía, bueno, la descarga es un EC, o sea, no puede utilizarla como EC porque ya tiene una fuerza biológica propia. Y sin embargo se puede. O sea, lo que contradice a Pavlov es que se puede utilizar como estímulo neutro, como señal, uno que tiene fuerza biológica y además en sentido contrario de su fuerza biológica. O sea, sería fácil utilizar un sabor, un malestar gástrico como señal de otro malestar, sería fácil, pero lo contrario también se puede. Eso es el contra. Eso sí que va contra el sentido de Pavlov que tenía de eso. Incluso se ven todo tipo de respuestas, alejamiento, acercamiento y todo eso. Y bueno, se utiliza en terapias en el sentido de tratar que algo, bueno, volver al revés, malo o bueno y bueno a malo. Las fobias, por ejemplo,
una reacción automática de miedo hacia objetos, se suele tratar así, tratando de que te relajes e imagines o te dan cualquier cosa y poco a poco la parte automática va bajando de intensidad. Se suele acompañar de terapia cognitiva también, pero la parte automática se va bajando así, con condicionamiento. En general no te enfrentan a la fobia de golpe, sino paulatinamente y te van, no sé si nos haga alguna vez, tienen a los perros, pues te van poniendo una foto hasta que eres capaz de tocar el perro. Pero ojo, acordaos también de los fenómenos de la extinción. Que el perro no te mueva una vez, o que no salte algo, o que no esté, porque te va a devolver miedo, tío. Pero bueno, con todo eso se trabaja así. Bueno, y otro muy interesante, que lo veremos luego también en otras situaciones, y muy importante, igual que la predisposición, es el precondicionamiento sensorial. ¿Por qué es interesante? Porque nos habla de que puede haber aprendizaje no visible hasta que no lo probemos. ¿Y cuál es el aprendizaje no visible? Bueno, pues si yo en el ambiente natural veo dos heces siempre van juntos, para mí neutros no indican nada, yo aprendo algo de eso. Yo soy consciente de que esa luz y ese sonido van siempre juntos o no. ¿Qué pensáis? En principio, si nos quedáramos con las consecuencias y con el EI, no tendría por qué ocurrir nada, pero se demuestra enseguida que sí que ocurre. Es decir, si la luz y el sonido, que siempre van juntos, un día uno de los dos lo condiciona con una descarga, el otro también adquiere propiedades de señal. ¿Qué quiere decir? Que yo he registrado esa asociación. Es una asociación latente, precondicionamiento. Se llama sensorial porque no hay consecuencias, no hay conductas. Solamente es la perceptiva la que queda asociada, la forma de llamarlo. Y claro, hasta que no hagamos la prueba no podemos medir el aprendizaje. También nos demuestra esto que hay que hacer pruebas para medir el aprendizaje. Y distinguimos entre aprendizaje y ejecución, es decir, lo que haces y lo que sabes. Que como en el aprendizaje estamos hablando siempre de conductas, conviene tenerlo presente. Y la última es muy sencilla, la hemos visto antes ya, cuando vimos los factores que influyen en el tiempo, ¿no? Cómo debía ser la relación temporal entre estímulos. La contigüidad dice que, en principio, aquello que hablamos, la señal en cada minuto, hay una señal al segundo siguiente y una descarga, y luego hay 59 segundos sin ninguna experiencia, y luego otra vez, mucho más fácil que aprenda que si vienen uno cada segundo, o si entre la señal y la descarga pasan 15 segundos, otros 15, bueno, pues eso. El intervalo entre ensayos, el hueco, tiene que ser más grande relativamente que entre estímulos, entre I y C. Eso optimiza el rendimiento del aprendizaje, con los límites obvios, ¿no? Pero vamos, en general la ley es a mayor intervalo entre ensayos. O sea, la relación entre ellos que sea inversa. Mayor entre ensayos y menor entre estímulos, mejor. Bueno, y la teoría. Vamos a la teoría. La teoría, vamos a empezar con un poco de notación matemática, que no pasa nada. Al revés, es aclaratoria, no es que confunda. Hemos dicho hasta ahora, ¿de qué depende la fuerza del aprendizaje? De la que yo perciba una asociación. Mi mente lo que hace es asociar dos cosas que suceden en el ambiente. La medida más objetiva de la asociación limpia que podemos hacer es este cuadro de doble entrada que tenemos aquí. En una situación de aprendizaje pueden ocurrir 4 cosas. Que haya
e I, sí o no. 2 por 2, 4. Los dos juntos, EC más EI. El EC solo, la señal sola. El EI solo, la descarga sola, y ninguno de los dos. Esas son las 4 unidades de información que podemos captar en una situación cualquiera. De aprendizaje, simplificada, por supuesto. Entonces, esperamos que el EC sea predictivo del EI para que haya aprendizaje. El animal aprenderá si el EC predice el EI. ¿De qué depende el valor predictivo? Pues según este cuadro depende de las veces que informe de que en efecto viene el EI después, pero también de las veces que ocurre el EI sin información previa. Es decir, por un lado, la información positiva, saber que cuando hay la señal tiene el EI, pero también que no van a ocurrir EI sin señal, ¿no? Si solo informa unas pocas veces, el valor predictivo disminuye. Entonces, simplemente analizamos este cuadro mediante dos parámetros. El P1 le llamamos a la probabilidad de que se dé la descarga una vez que ha venido la señal. Esta raya, en matemática, se lee dado que. Dado que ha habido señal, la probabilidad de que haya descarga, dado que ha habido señal. Es una probabilidad. La probabilidad es un número que dice seguro, seguro que no, o seguro con cierta probabilidad, que normalmente se expresa de 0 a 1. Para simplificar, de 0 a 1, suceso seguro ocurre siempre, el 1 no ocurre nunca, el 0, 0,5 y toda la medida intermedia. Entonces, ¿qué puede ocurrir dado el EC? Es decir, en esta línea, EC sí, en esta línea A más B. Esto es el total de veces. Los números ABCD tomamos como número, ¿no? Número de veces que ocurre eso. El EC se ha dado en A más B ocasiones, ¿no? 3 más 2, los que sean. ¿Cuántas veces ha ocurrido el EI de todas estas? A. De A más B, en A veces había EI. Como veis, el numerador que ponemos aquí sería A. La probabilidad se suele medir así. Casos posibles en el denominador, A más B. Y arriba ponemos los casos que nos interesan. Si queremos medir la probabilidad, siempre será un número menor que 0,1, porque abajo ponemos todos los posibles y uno entiende el cuadro amarillo. El cuadro amarillo no, este cuadro indica en una situación experimental EI sí o no, EC sí o no. Esas son las 4 cosas que pueden ocurrir en un experimento, a lo largo de un experimento. Que haya señal y que haya consecuencia, bueno, le llamo consecuencia, que haya estímulo incondicional. Sí o no, y los números que hay dentro, los ABCD, serían el número de veces que ocurre, nada más. Las SN sí o no, que no lo he puesto, pero a lo mejor por eso no está tan claro. Entonces, es una probabilidad, porque ponemos arriba los casos que nos interesan, probabilidad de que se dé de que haya una descarga después de que apareció la señal. Claro, esto sí que es valor predictivo del P1, ¿de acuerdo? Nos indica las veces que la señal es efectiva. Ahora bien, esto no es todo. Esto no es todo. En el P0, esto sería contrainformación o información negativa, las veces que la señal indica que no va a haber descarga. ¿No? La probabilidad de que haya una descarga dado que no ha habido señal. Es decir, en esta línea no ha habido señal, C más D, las veces que ha ocurrido la descarga. Ha habido una descarga por sorpresa, para entenderlo. Ponemos C más D, número de veces que no ha habido señal, arriba, el número de descargas por sorpresa. Eso resta valor predictivo al otro. Porque si la inmensa mayoría de las descargas vienen sin señal, porque una me venga con señal, aquí tendremos un número muy alto si quieres, pero han ocurrido un montón de C sin ninguna D, por ejemplo,
no es muy predictiva mi señal. O sea, la mayoría de descargas me las he tragado, ¿no? O sea, lo que hacemos al final es, para definir valor predictivo, prestamos información positiva de la no información. Cuanto más alto hacia positivo o hacia negativo, porque ahora veremos que como P0 lo restamos, también es una probabilidad, puede valer -1. Puede ocurrir que P1 valga 0 y P0 valga 1. Entonces, el incremento de P es -1. Esta cantidad siempre oscilará entre +1 y -1, como la correlación de Pearson. ¿Cuándo es 0 informativo aquí? ¿Cuándo es 0 P1? Cuando el numerador es 0, cuando A es 0, es decir, cuando las veces que ocurre señal de descarga son 0. Nunca. En ninguna ocasión la señal ha sido señal de descarga. 0. Pues ahí no hay Y el P1 es 0, pero el P0 no tiene por qué ser 0. Puede ocurrir que se dé muchas veces que no hay señal y hay descarga o no. Entonces, la variable B, esta tiene que ocurrir. Para que esto sea 0, B tiene que ocurrir. Una situación experimental tiene que ocurrir las 4. Vamos a ver las partes, la parte positiva. O sea, B, ¿qué es? Se ha dado la señal, apareció la luz, pero no ha habido descarga. Eso es una señal inhibitoria. Si siempre que se da la señal no hay descarga, esto también, si esto fuera 0, tendríamos una información inhibitoria, ¿no? O sea, es una cuestión de... Bueno, en realidad, si ocurre que es muy alto P0, estamos ante un aprendizaje inhibitorio. Si es muy alto P1, ante un aprendizaje excitatorio. Es decir, cuando D se aproxima a 0, el EI ocurre cuando no hay señal. Cuando hay señal, no. Es decir, vamos hacia el inhibitorio. Cuando D, o sea, no ocurren descargas aisladas, se aproxima a 0, P0 se aproxima a 1. C divide para C. A medida que D va hacia 0, P0 va hacia 1. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que las descargas se producen cuando no hay señal. Es decir, cuando hay señal, hay seguridad. Es el inhibitorio que hablábamos al final. El P0 es inhibitorio, el P1 es excitatorio. Medido indirectamente, en cierto modo, porque la situación es más compleja. No estamos midiendo directamente el EC, la B, ¿no? Que sería EC sí y este no, sino relativizando toda la situación experimental. Y a medida que P0, que D tiende a 0, el condicionamiento tiende a ser inhibitorio. Y todos los valores son exactamente iguales. No daría 0, daría 1 medio. Y 1 medio menos 1 medio, aquí saldría 0. Pero esto 1 medio y esto sería 1 medio. ¿Qué ocurriría ahí? Que la señal, que por un lado informa, pero no, se anula y yo no sé nada. Es tan inseguro como si fuera aleatoria. O sea, es que los 4 sean iguales, es una situación aleatoria. En Barajo las 4 situaciones son iguales. Claro, lo que yo hago para que el aprendizaje se potencie es incrementar esta, si lo quiero hacer excitatorio, o incrementar esta, la B, si lo quiero hacer inhibitorio. Y le afecta a las otras 3 a lo largo del experimento. Bueno, independientemente de la explicación matemática, simplemente es una probabilidad. ¿Qué significa? Probabilidad de que aparezca la descarga con señal o probabilidad de la descarga sin señal. Sumándolos tenemos una medida del poder predictivo de F. Podríamos hacer otras medidas. Esto es una opción matemática como otra cualquiera. Pero esta es una medida del poder predictivo del F, por lo tanto, de la potencia del aprendizaje. Esperamos que haya mayor aprendizaje a medida que el incremento de P sea mayor que una determinada. Si son iguales, P0 y P1, va a ser 0 el aprendizaje, va a ser el azar. Esta línea
Si relacionamos P0 y P1, esta línea sería el aprendizaje nulo. Porque no hay nada que podamos predecir. Ahora, si nos vamos hacia abajo, sería aprendizaje de tipo inhibitorio, y si nos vamos hacia arriba, sería de tipo excitatorio. A medida que nos vamos para abajo, es que D va disminuyendo. A medida que nos vamos para arriba, va aumentando A y va disminuyendo B. Es decir, las veces que la señal no es efectiva, va disminuyendo también. ¿De acuerdo? Simplemente, no hace falta mucho más que esto. El poder predictivo depende de las 4 posibles combinaciones y podemos encontrar